Vamos a orar. Señor, guíame con tu Espíritu Santo, llévame contigo, perdona todo, úsame como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Haz que prospere tu obra, que crezca en el corazón, que sea esa lluvia que cae a la tierra y que la hace germinar. Y que esa palabra haga lo que tú ordenaste que se hiciera en cada corazón. Este momento es tuyo, es tu iglesia, y que yo sea un instrumento de amor para ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos visto que Jesús fue arrestado por una turba encabezada por Judas, con antorchas, espadas y palos, como si fuera el más buscado, como si fuera un vil criminal. Cristo todos los días enseñaba en las sinagogas, en el templo, públicamente, y a la luz del día no lo arrestaron, de noche, porque el diablo trabaja en la oscuridad. Y en esa misma noche lo enjuiciaron para que al día siguiente presentarlo ante Pilato. Y ellos tenían en mente su plan desde antes de llevarlo a la muerte. Cristo había enseñado palabras que contradecía la práctica, que era más bien mandamientos de hombre, no de Dios. Y lo último, lo que reventó todo fue al final la limpieza del templo, de los mercaderes del templo, que habían convertido el templo en cueva de ladrones. Y Cristo esa noche, en la casa de Caifás, confiesa directamente que Él es el Mesías prometido, el bendito Hijo de Dios. Y esa confesión fue la que lo llevó a la cruz. Pero era necesario que el Cordero de Dios muriera por nosotros. Ellos no mataron a Cristo, Cristo dio su vida por nosotros. Y quiero decirles que así esa confesión de Cristo se replica por los siglos. ¿Cuántos cristianos no fueron llevados al Coliseo romano por confesar y no negar a Jesucristo? A veces trataban de los soldados mismos romanos disuadirlos, pero ¿qué tiene de malo? Digan que César es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no podemos hacer eso. Oye, son tontos, todavía no sean tontos. Confiesen nada más de boquilla, pero sigan su cuestión, pero de boquilla. No podemos hacer eso. Cristo es el Señor de señores. Cristo es mi Salvador, nuestro perdonador. Y lo confesaron y quedaron en el Coliseo romano. Ellos no podían ignorar o negar al Señor delante de nadie. Y lo que llevó a Cristo a la cruz fue precisamente su confesión final, y vamos a repasarlo, lo habíamos visto la semana pasada, pero en Marcos 14, 60 al 64. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Él fue mudo delante de sus trasquiladores. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Ahí ya está dicho todo. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, indignado por la afirmación del Señor, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? La blasfemia es un pecado directo contra Dios. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y ya desde esa noche ya Cristo estaba golpeado. Le habían puesto una bolsa en la cara, le taparon los ojos y lo golpearon. Lo golpearon, así que cuando él llega ante Pilato, llega amoratado, llega golpeado. Como dice Isaías, no vimos atractivo en él para desearlo. Entonces, vamos a ver eso hoy. Vamos a centrarnos allá en el pretorio donde está Pilato, cuando el Señor es llevado ante Pilato, valorar a nuestro Hijo de Dios, al mismísimo Hijo de Dios, muriendo por nosotros. Y veamos estos detalles. Primero,
Judea era una colonia romana. Solo Roma aplicaba pena de muerte. Los judíos no tenían competencia, la jurisdicción para aplicar pena de muerte. Así que obligatoriamente tenían que llevarlo ante Pilato. Si hubiera sido por ellos, lo hubieran matado ahí mismo. Pero no podían, lo llevaron a Pilato. Y vamos a ver esta escena. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio es la casa como la corte, porque el gobernador romano era gobernador y era también magistrado. Aplicaba la ley. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Miren la hipocresía, ¿no? Y así poder comer la Pascua. Ritualismo. Meras formas. Ellos le daban más connotación a la ley en cuanto a las formas, pero no al fondo. No al fondo. ¿Se acuerdan que Cristo, cuál fue la razón por la cual ya odiaban a Cristo del primer momento? Cuando sanó a aquel paralítico de 38 años, ¿se acuerdan? Allá en la piscina de Bethesda. Y por haber sanado en sábado, en día de reposo, ya lo descalificaron para siempre. Y pensaron, ya procuraban matarle. Entonces no entraron para no contaminarse. Entrar a una casa de un gentil o al lugar gentil ya se contaminaba. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando el Señor le dijo a Pedro que fuera a la casa de Cornelio, y cómo el Señor le había hablado a través de un lienzo que bajó 3 veces, donde había animales cuadrúpedos, reptiles, animales que no se podían comer de acuerdo a la ley antigua del Señor, y el Señor le dice, mata y come, Pedro. Y él dice, no, yo no voy a comer nada que sea inmundo. Digo, no llámese inmundo lo que es limpiado. Nosotros éramos todos esos reptiles y todo eso. Nosotros los gentiles. Dios nos incorporó por su sangre preciosa y nos hizo ser parte de su cuerpo. Y Pedro llegó a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Y dice, lo primero que hizo Pedro cuando entra a la casa de Cornelio, una cosa que yo no lo haría nunca, ni tú tampoco. Ustedes saben lo que es para nosotros entrar a una casa gentil. Tan abominable. Wow, entonces yo le diría, regrésate. Pero ya el Señor me habló de que no llame inmundo a lo que he limpiado. Ya me había hablado que tenía que aceptar a los gentiles como parte del plan de salvación. Pero lo que quiero connotar es el hecho de que ellos le daban más importancia a lo externo que a lo interno. Lavaban el plato o el vaso por fuera, pero no por dentro. Eran sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro eran huesos secos. Entonces salió Pilato a ellos, porque como no podían entrar al pretorio, a la sala de gobierno o de la corte, entonces Pilato tuvo que salir donde ellos porque no querían contaminarse. Y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Él está ahora a manera de magistrado. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ya ellos venían con una sentencia previa. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Había una línea que no podían aplicar pena de muerte sobre la sentencia, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿De qué muerte iba a morir? Aquí tengo en Mateo, Cristo ya previamente, anunciado previamente, dijo de qué manera iba a morir. La crucifixión es un método de sentencia romana. Cristo muere a la manera romana. Dice en Mateo 26, 1 al 5, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. La Pascua que representa, ¿qué, hermanos? Que cuando el ángel de Jehová vino sobre el pueblo hebreo, todos aquellos hebreos que habían puesto en sus puertas y dentiles la puerta
la sangre de un cordero, el ángel pasaba por encima y no tocaba las casas de los hebreos, ya anunciando que el cordero es el que salva. Cristo es nuestro cordero pascual. Y me gusta, es Pascua. Pascua es eso, la salvación del Señor, que el ángel de Jehová pasó por encima y cayó la maldición sobre los hijos de los primogénitos egipcios. Me gusta más el término Pascua en inglés. Passover, es decir, el ángel pasó por encima de las casas hebreas, porque estaban marcadas por la sangre del cordero. Así también con nosotros. La muerte eterna no caerá sobre nosotros, porque la sangre de Cristo es la que nos ha salvado. Entonces Cristo ya dijo que venía en 2 días la sentencia, la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Estaba dicho y predicho. Y miren adelantito, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, todo el Sanedrín judío, dice que se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño. Ya estaba hecha la trama y el complot, la conspiración para matar a Cristo. Le faltaba el motivo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Cuál era el propósito final? Matarle. ¿Cómo? Bueno, necesitamos inventar testigos, buscar la manera de probar algo que no se puede probar, pero hasta que Cristo confesó por sí mismo de que Él era el Mesías prometido. Pero decían, no durante la fiesta, miren la hipocresía, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Todo estaba calculado. Usted sabe que el emperador Napoleón, el famoso general Napoleón, temido por toda Europa en su tiempo, y él decía, yo prefiero trabajar no con un escrupuloso, sino con un inescrupuloso, que va a hacer las cosas porque tiene que hacerlas, no importa cómo las haga. Y el malo tiene eso, el malo no lo detiene el escrúpulo, el malo va a hacer su maldad. ¿Hay gente mala que usted ha vivido? No se sorprenda, hermano, de la maldad. El mundo está bajo el maligno. Y no duda, cuando él tiene que actuar, va a actuar. Y ahora la serpiente antigua va a morder el talón del Señor, pero el Señor le va a cortar la cabeza quitándole las llaves de la muerte. Bien, entonces, segundo, me están siguiendo ya, que tenemos segundo. Cristo no era sedicioso. Los judíos no podían llegar ante Pilato y decirle, bueno, nosotros lo traemos porque él dijo que era el Hijo de Dios. ¿Y a mí qué me importa? Diría Pilato. Tenían que llevarlo como que él dice que él es rey. Y si es rey, es enemigo del César. Y si es enemigo del César, tiene que condenarlo por sedición. Así que lo llevaron por un motivo de que él era un alzado, un rebelde contra el sistema. Eso podría ser. Si lo llevan bajo el pretexto de la ley judía, no aplica. Y aún así, se probó que no hay sedición en el Señor. Y el Señor le contesta, vamos a ver esto de Juan 18, 33 al 36. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Acuérdense que se quedaron afuera porque no querían contaminarse para celebrar la fiesta de la Pascua. Y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Verdaderamente tú eres rey? El hombre amoratado, sin dormir, golpeado, no tenía ni cara de presencia, de amenaza para Roma. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros por mí? Yo nunca he dicho que yo soy un rey, porque él vino como cordero. Dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Aleluya. El reino de Dios, el reino celestial, donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores sentado a la diestra de Dios. Creador del universo, el alfa y la omega, el principio y el fin.
no es de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás. Así que él no tiene participación en este mundo. Pero él quiere salvar, vino a salvar. La palabra Jesús significa que el salvador del pueblo, el salvador del hombre. Jesús ya vino con una misión. Mi reino no es este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Quién está peleando por mí? ¿Qué amotinado? ¿Qué ejército? ¿Qué mercenarios están peleando por mí? Nadie. ¿Dónde está la sedición? Por ninguna parte. Pero mi reino no es de aquí. Aleluya. Igualmente tú, hermano mío, si has resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es nuestro reino que esperamos. Venga tu reino, no poner la mira en las cosas de abajo, en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El creyente tiene su mirada y su destino final en el reino de los cielos. Nosotros no somos de este mundo. Este mundo, estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros camino a la nueva Jerusalén. Aleluya. No tenemos que sintonizarnos con este mundo que va a pasar. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. El mundo pasa y sus deseos. Entonces, ¿dónde está la sedición? No hay ninguna resistencia, no hay gente que está alzada para respaldarlo a él. ¿Dónde está la amenaza contra Roma? Cero. Por eso que Pilato también... quiero decirle que a pesar de que Cristo vino como cordero nacido allá en Belén, sencillo, manso y humilde de corazón, testificó a lo largo de sus días de ministerio, no hubo enseñanza que le salía de su boca, la plenitud de la deidad la vimos, gracia sobre gracia se derramó sobre él. Él vino a morir por nosotros para darnos vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Para poder conectarnos con el Padre, Él tenía que ofrendarse. Pero eso no significa que en el tiempo final de la última batalla, que va a ser una sola batalla, en un solo día, el Señor va a instalar su reino para siempre. A veces también estamos, cuando el hombre anhela un gobierno mejor, que venga ahí un Mesías terrenal, nunca va a existir, porque el gobierno de justicia va a ser el gobierno de Cristo Jesús. Ese es el gobierno que esperamos. Pero cuando Cristo venga, ¿tú eres rey? Sí, van a ver al Rey de Reyes en el capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos a ver un momentito eso, cómo el Señor viene, ya no como cordero, sino como juez y como comandante en jefe. Apocalipsis 19, 11 al 16 dice, cuando vi el cielo abierto, dice, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, porque tenía todo el poder sobre él, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con ropa teñida en sangre, la sangre del cordero, es un símbolo, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito, Rey de Reyes, este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el reinado del Señor. Pero ante Pilato, él vino a salvar al mundo. Yo no soy de este mundo. Hay un reino, pero vengo a morir para darle la posibilidad
de que el hombre llegue al Señor creyendo en Él. La salvación es para todos, pero es eficaz para el que cree nada más. Entonces, el magistrado, cuando oyó estas palabras, Pilato, simplemente dice, yo no hallo delito en este hombre. Él no es rey, ni si dice que es rey, no tiene seguidores que están peleando por él. A la luz del romano, imagínate, yo estudié Derecho y había, comenzando las primeras clases, había introducción al derecho romano, Romanos 1 y Romanos 2. Miren la herencia que dio el Imperio Romano al mundo occidental. La mayoría de las instituciones o los principios se derivan de la cuna del derecho que fue Roma. Inclusive Roma, hay un aforismo, ¿no? Dice, nulli crimen, nulli pena, sine leye. Es decir, no hay delito, no hay crimen, no hay delito, ni pena si no hay ley. ¿Me estoy explicando? Nadie te puede condenar por algo si no está consignado previamente en la ley como delito. Y si es delito hay una pena. Pero dice Pilato, ¿qué fue lo que dijo Pilato? Pero vamos a ver, dice, le dijo entonces Pilato, luego ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto hay que leerlo corrido, para poder ver el contexto bien. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Porque Él es la plenitud de la deidad. Dice que la ley vino con Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron ¿con quién? Con Jesucristo. Yo vengo a dar testimonio de la verdad. El inocente muere por el culpable, para que la condena caiga sobre el inocente. Pero Él a la vez muere por todos los culpables. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¡Wow! Si se hubiera quedado parado ahí, ¿no? ¿Qué es la verdad? Pero lo hizo así como filosóficamente. ¿Y qué es la verdad? Y se fue. No se detuvo. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. De acuerdo al ordenamiento jurídico romano, no hay delito para este hombre. Pero si no hay delito, no hay pena. ¿Tú has estado en alguna situación donde te han inculcado una falta o un cargo o una cosa que tú no hiciste? Eso es triste, ¿no? Tengo una amiga que ha pasado años en un caso totalmente injusto, más de 10 años, y no hizo nada. Y la interpretación del asunto es que la ignorancia ha hecho que ella esté en un problema que nunca pensó que iba a estar. ¿Eso puede suceder? Sí, sucede. Y nosotros, como creyentes, tenemos que ser luz y sal de la tierra, porque nos van a acusar de cosas que no tenemos nada que ver. Porque el odio del diablo contra Cristo es feroz. Es feroz. Nos van a tildar como de malhechores, dice la Escritura en el apóstol San Pedro. Y dice el Señor en el Sermón del Monte, bienaventurados sois, al final de las bienaventuranzas, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Va a haber acusación? Sí. ¿Injusta? Sí. Pero dice el Cristo, tómenlo como una bienaventuranza, porque la acusación siempre va a estar allí. El diablo es un fiscal, está acusando. No hallo delito en él.
Pilato dice, ¿qué es esto? ¿Qué? No hallo delito, no veo forma. Miren ¿cuál fue el título de Cristo en la cruz? Rey de los judíos. Esa fue la única cosa que me trajeron. Porque el mismo Pilato puso el título. Porque normalmente en los crucificados le ponían arriba, ladrón, por homicida, por ladrón, por violador. Siempre. Y a Cristo, rey de los judíos. Entonces, él dice, ¿dónde está el reinado aquí? Eso era una forma de decir, lo acusaron por eso, lo crucificaron por eso, porque él se lava las manos. Y vamos a ver eso. Al siguiente texto. Pilato, viendo que no hay delito y tienen un odio contra el Señor, la canalla está totalmente crucificándolo, buscando cómo. Porque ya la conjura estaba hecha, que tenían que ver a el Señor muerto. Y gloria a Dios, porque llegó su hora de morir por nosotros. En Juan 18, 39 al 40, dice Pilato, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. O sea, un indulto en la Pascua. Una especie de benevolencia de que tenía Roma de soltar a alguien. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Pensando, porque ellos tampoco eran unos ignorantes. Los romanos tenían su red de espionaje, tenían todo su aparato de logística, de inteligencia. Pilato sabía. Inclusive hay una parte en Lucas que dice que ellos trajeron a Cristo por envidia. Así que él conocía bien lo que estaba pasando. Pero él decía, este hombre que ha predicado la palabra por las sinagogas abiertamente, no en secreto, ha hecho milagros, lo más probable es que la gente diga que lo suelten. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Ese sí era sedicioso. Ese sí era homicida, ladrón y sedicioso. Ese sí era enemigo de Roma también. La acusación que le traía a Cristo saltaron precisamente al que había cometido esas atrocidades frente a Roma. No a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Pero después el currículum del récord policivo está en otro lado, que agrega sedicioso, que había amotinado, que había matado a una persona. Así que el peor de lo peor fue, ¿qué quieren que os suelte? Y trae, a Barrabás queremos, wow. Eso, hermano, de que Vox Populi, Vox Dei, ¿usted cree en eso? De que la voz del pueblo es la voz de Dios. Cuando el pueblo se junta así como una turba, hay que ver qué es lo que está llevándonos a nosotros. Sé como cuando quemaron en la hoguera a Juan Hus, el checo, un hombre estudioso de la palabra, llevando la palabra al checo, y lo quemaron en la hoguera. Y había una viejita ahí jalando un tronco que no podía con ella, decrépita, vieja, enclenca, llevando el tronco así para tirárselo a la hoguera. Y dice Juan Hus, oh, santa ignorancia, santa sencillez. La ignorancia es canalla. En este caso a Cristo lo condenan en ignorancia, porque el apóstol Pablo también fue perseguidor y que dijo, yo no merezco ni siquiera ser apóstol. Yo soy un abortivo, el último, pero lo hice por ignorancia. Y tenemos que también nosotros saber que en otro tiempo éramos ignorantes también. ¿Cuántas veces no ataqué yo a mi Señor Jesús? ¿Cuántas veces? Ayer comentaba en la escuela de obreros que tenía un tío alcohólico, era un tío muy bueno conmigo, que me regaló una bicicleta Benotto nuevecita. Contra. En mi vida había visto una. Papá nunca me compró una bicicleta nueva, hermano. Y no estoy así con una, ay, qué pobrecito fui. No, yo era feliz siempre, mil veces. Pues tuve papá y mamá. Pero mi tío me trajo una Benotto. Y cuando venía me daba $10. Contra, $10. Y yo tenía una mesada de 25 centavos por semana. Y los guardaba esos 25 centavos para el viernes irme a ver con 15 centavos una película de
2 películas mexicanas por 15 centavos. Una soda y un paquete de galletas. Ahí están los 25 centavos gastados. $10. Y mi tío, que era alcohólico, años, vino con un evangélico que estaba trabajando de ayudante del camionero. Y llega, mamá está hablando con el hombre, agradeciéndole que le estuviera hablando del Señor, de Dios. No éramos evangélicos ni nada, pero mamá le agradecía por ese amor que le tenía a su hermano. Y llega este Barrabás, este diablo, y dice, deja a mi tío tranquilo, fanático, ve a molestar a otro, no le vas a lavarse. Oye, es una cosa horrible. Mira dónde estoy yo. Pues digo, usted no se deje impresionar de Barrabás ni de estos anticristianos que hay. Porque dentro del corazón del hombre hay un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. Quiera o no. Y todo hombre comienza con el ego alzado, pero los golpes de la vida lo van achacando. Y llega el momento que el exaltado es humillado y en su humillación tiene la luz de ver a Cristo, porque todos somos hijos pródigos regresando a la casa del Señor. Entonces Pilato, no hay agua, entonces Pilato, cuando buscaba indultarlo, buscar una salida legal para soltarlo, y el mismo Pedro, cuando ya Pedro, no el Pedro que negó al Señor 3 veces, sino el Pedro ya investido por el Espíritu Santo, reconoce el esfuerzo de Pilato de querer soltar a Cristo. Vamos a ver este asunto. En Hechos 3, 13 al 16, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, hablándole al pueblo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Se dio cuenta o no? Pilato quería, pero dicen, porque Pilato iba a decir, yo puedo soltarte. Tú no tienes autoridad sobre mí si no viene del cielo. Ni Pilato lo podía soltar, porque ya había llegado su hora. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Gracias, hermano. Ya te vas, hombre. Y pedisteis que os diese un homicida. Ladrón, homicida. ¿El diablo qué es? Ladrón, homicida. Y dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Quién era este? El cojo de nacimiento. ¿Se acuerdan? Allá en la puerta de la Hermosa, que estaba sentado pidiendo limosna, y Pedro dice, no tengo plata ni oro que darte, sino en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces sigue más adelante en Hechos 3, 17 al 19. Mas ahora, hermanos, escucha, esto es grande, hermano. Esto es grande. Nosotros a veces queremos que Herodes sea que venga la venganza de Dios sobre toda la gente. Pero miren lo que está diciendo Pedro aquí. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis dicho. Lo condenaron como aquella viejita que llevaba el leño para tirárselo a Juan Hus, en ignorancia total. Como también vuestros gobernantes lo llevaron a la crucifixión por ignorancia. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y eso hay que decirlo, porque aún en el contexto nuestro latino, de una religión que anuncia o menciona a Cristo, me acuerdo cuando era monaguillo y se levantaba la hostia
y decían, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo sonaba la campanilla como diciendo, este es el momento sublime, bajen la cabeza a todo el mundo. Pero ni yo entendía, ni nadie entendía. Y al punto que entre nosotros los latinos decimos, oh, este hombre es un Cristo, ¿cómo sufre? Oye, es un Cristo. Lo ven como un símbolo de sufrimiento, pero no de victoria. Aquí, ¿por qué tenemos la cruz ahí? Porque allí fue el pago del perdón de nuestros pecados. Pero Cristo no quedó clavado, sino que resucitó. Entonces queda como porque se le ha dado tanto realza a la muerte que no se habla de la victoria, la resurrección. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Gracias que el Señor no es como nosotros, hermano. Imagínate si Dios hubiera sido como nosotros. Todos esos que gritaron, crucifícalo, ahora se van a fregar. Ahora les toca al Señor. No, está abierto el perdón, porque por ignorancia lo habían hecho. Y por ignorancia yo también atacaba a mi Señor. Y por ignorancia no te ponga usted a pensar de que el Señor hazle un juicio a toda esta gente que son enemigas tuyas. Porque el Señor quiere también el perdón de todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos sean salvos, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y todo quién es? Todos. Todos. Para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Pilato buscando el indulto, perdone, pero quizás uno dirá, bueno, porque Pilato, nosotros podíamos considerar lo que pasó en la historia como un cobarde, que se lavó las manos. Y yo me puse a analizar eso, ¿saben? ¿Por qué Pilato? Bueno, pero ¿por qué no hacemos? Porque la mujer también se le acerca, la mujer de Pilato, y suaviza el asunto también. Vamos a ver Mateo 27, 15 al 20. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar, este es bajo la óptica de Mateo, soltar al pueblo un preso, al que quisiesen. Y entonces, tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Oye, de la perfección de la bondad a la maldad pura. Dice, bueno, aquí clarito que se van por este. Hermano, siempre Cristo será antipopular frente al mundo. La gente va a votar por Barrabás. La gente va a votar por Barrabás. El creyente no es Miss Simpatía ni Mr. Popularidad. Porque sabía que por envidia, mire, no pensé que no tenía el texto, que por envidia, ¿quién sabía? Pilato. Por su red de informantes, sabía que le habían entregado, que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo. La mujer de uno en el momento oportuno, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Wow. ¿Influye la gente, los influencers? ¿Los influencers influyen? Claro que influyen. Hay gente que ni siquiera tiene criterio. Usted no ve que las redes sociales están, ¿cómo se llaman los que siguen? Seguidores. Son manada de seguidores, a falsos cristos. Y ahora, por la red social, a cualquiera linchan. Quizás no tanto en Panamá, gloria sea mi Jesús, pero en Europa te linchan en una red social. Y dale, yo no sé si esa gente trabaja, oye, pero están encima y atacan, porque cuando escuchan algo que es contrario a sus ideologías, lo machacan y lo machacan y lo machacan hasta que lo saquen del trabajo, le dan un descrédito público. Ahora sí es muy fácil linchar a alguien públicamente. Ahora sí.
Y los Twitter, ¿cómo es que se representa el Twitter? ¿Cuál es el símbolo del Twitter? Un pajarito. ¿Y cómo dice el dicho nuestro latino? Un pajarito me dijo. Un pajarito. Bueno, ahora sí están cantando por todos lados. Inclusive lo del pajarito viene de Eclesiastés. No hables mal del rey ni en tu recámara, porque hasta los pájaros le va a decir lo que hablaste tú. Y ahora el linchamiento es muy fácil. Te agarran y dale, y dale, y dale. Yo me pongo a pensar, porque Pilato se lava las manos, la mujer le dice no te metas, y él cree que por el hecho de lavarse las manos está exonerado. ¿Cómo tú vas a llevar a la cruz o a la crucifixión un hombre que no tiene delito? ¿Qué clase de derecho romano es ese que me enseñaron en la universidad? No, porque ¿sabe por qué? Porque era judío. Porque Pablo, varias veces, cuando estuvo a punto, digamos, de que lo iban a torturar, cuando estaba en Jerusalén, y ya le iban a dar, después que dio de aquel discurso en hebreo, se le vira y le dice, ¿es lícito dar azotes o aplicar pena a un ciudadano romano sin haber sido sentenciado? ¡Uf! Se detuvieron, ¿verdad? Y dice, ¿tú eres ciudadano romano? Y dice, yo pagué por ser ciudadano romano. Tuve que coimear bastante, y yo por nacimiento, dice Pablo. Y se aguantaron. Porque estaba un pasaporte importante, ser romano en aquella época, como ser, con el perdón, un gringo en esta época. Digo, contra, este pasaporte es bravo, es Boston. Entonces Pablo varias veces se escudó, pero Cristo dice, bueno, este es un judío más, llévenselo pues. Pero de todas maneras, no fui yo, mujer mía, no fui yo, yo me lavé las manos, eso no te exonera. Y ese dicho también ha quedado, ¿verdad? ¿Tú quieres lavarte las manos como Poncio Pilato? Nadie se puede ver las manos. Si estás responsable, eres responsable. Bien, entonces, estoy terminando. Y se lavó las manos, Mateo 27, 21 al 26. Y respondiendo al gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y el pueblo, el Vox Populi, Vox Dei, votó por Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de ese Jesús llamado el Cristo? Y todos, y ese todos es todos, le dijeron, sea crucificado. El Vox Dei, el Vox Populi gritó, crucifícale. Y el gobernador les dijo, pues qué mal has hecho. El propio Pilato no encontraba asidero, porque donde no hay delito ni pena, donde no hay ley. Y dice, pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Y hermano, en estos tiempos puede haber un linchamiento público. Que entonces viene el temor. Hay muchos predicadores con temor en ciertos sitios civilizados a no usar la palabra pecado, a no usar la palabra arrepentimiento, a suavizar el evangelio, a convertirlo solamente en fábulas contadas. No se quiere hablar frontalmente. ¿Para qué vino Cristo? El pecado es pecado, sea como quiera decirse. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y se desligó. Y respondiendo todo el pueblo dijo esta palabra que son muy fuertes, su sangre sea sobre vosotros, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y si ha sido o no ha sido, en el año 70 después de Cristo vino Tito Vespartiano, el hijo del general
del emperador. El papá era emperador, era general. Y a él le tocó la misión de destruir Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra. El templo quedó destruido, porque como había oro en el templo, lo fundieron, se lo llevaron, porque tenían... Entonces la fundición del templo se quemó todo. Todo se quemó, la ciudad ardió. Los judíos de ahí en adelante se convirtieron ¿en qué? En esclavos de los romanos. Muchos huyeron y ahí se dio lo que se llama la diáspora judía. Hasta 1948 que se da el Estado de Israel. Siglos de siglos de siglos. Perseguidos, sufridos, porque al desechar al Mesías se quedaron sin paz, porque Cristo es el príncipe de paz. Y ahí donde están ahora mismo Jerusalén y Israel, está rodeada de enemigos. Rodeada de enemigos. Una última vez que, ¿te acuerdas cuando los de Palestina salieron 1.200 misiles? Y no cayó ninguno, porque tienen una especie de guerra de las galaxias para combatir el misil que venía. Y debió ser frustrante para ellos, pero no han tenido paz. ¿Y cuál es el saludo judío? Shalom, shalom, shalom. El príncipe de paz es el que da la paz. Y a ti tú también, hermano. Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y Cristo, allá ustedes, esa frase, el judío sufrió en la Inquisición romana, el judío sufrió con Hitler, por siglos fueron odiados, el antisemitismo. Hoy por hoy hay antisemitismo. Y nosotros como cristianos oramos por el pueblo judío, porque así nos lo ordena el Señor. ¿Y por qué? Porque de ahí viene Cristo. Como le dijo el Señor a la samaritana, mujer, créeme, la salvación viene de los judíos. Y el hecho que, por eso que ellos, por siglos también, oye, me he puesto hoy un poco disparado de tema, pero es que se me asalta, es el mismo espíritu, digo yo, que por siglos, por siglos en la Inquisición romana condenaron al judío porque mataron a Cristo. Nadie mató a Cristo. Yo puse mi vida y la vuelvo a tomar, ¿sí o no? Nadie mató a Cristo, Jesús. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esa es la humanidad. Prefiere a Barrabás que a Cristo Jesús. Y termino en una aplicación solamente. Bueno, yo he adelantado ya esto, pero en los tiempos de Roma, durante la Inquisición romana, durante la obra misionera en países allá, yo no me acuerdo el número de la ventana, 1040, ¿cuál es bueno, el 2030 seguro, no, 2030 de agosto. Otra, la prendo, Satanás. 1040. Qué problema cuando las cosas se ponen por coordenadas, ¿no? Pero hay muchos hermanos que están expuestos a la muerte. Así que el martirio cristiano está siempre. Ha habido mártires inocentes por confesar a Cristo. Pero también decía que en estos tiempos hay un linchamiento en las redes. Predicar. Entonces, a mí no me interesa, hermano, esperen lo que les voy a decir. Yo defiendo los derechos de mi Señor, no los derechos de la gente. Y quizá yo no estoy buscando un like, sino el like de mi Señor. Y yo soy esclavo de la palabra de Dios y soy el siervo del Señor. Y tenemos que expresar exactamente lo que Él ordena, sin buscar la popularidad de la gente. Porque el vox populi que vaya por donde quiera, pues yo predico a mi Señor. Va a haber turbas de gente que nos van a apedrear por las redes, por nuestros principios de fe. Son dictaduras. Y termino con una anotación. ¿En qué nos parecemos nosotros a Barrabás? Bastante, mira. Porque Barrabás sale libre y Cristo ocupa el lugar de él. Sale libre por Cristo.
Cristo muere y Barrabás es libre. También nosotros somos Barrabases que Cristo, nosotros éramos reos de muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y gracias a la sangre de Cristo, el Señor nos libera. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de la esclavitud del pecado, libres. El cielo se abre. Y allá había la cruz de Cristo, un malhechor que puso su fe en el único que le podía perdonar, porque él sí estaba bien crucificado, pero el Señor lo perdonó. Así que somos Barrabases. Barrabases, porque él ocupa el lugar del criminal. Y no importa el color del pecado que tengamos que hablarle a una persona, todos tenemos derecho al acceso directo al trono de la gracia por Cristo Jesús. Y déjame decirle una última anotación. ¿Quiénes son los que más fácil reconocen al Señor? ¿Quién? Los más manchados, hermano. Aquellos hermanos que tienen más mancha que un overol de mecánico. Esos son los que reconocen a Cristo. Y resulta que el que se cree bueno, que se cree un judío religioso, ese no entra. Ese no entra. Tenemos entre nosotros algunos que no han recibido de los visitantes. ¿Dónde están los visitantes? Camacho, ¿cuál era el otro? Camaño, ¿cómo era? Camaño, ¿tú recibiste al Señor en tu corazón ya? Sí, de verdad que sí. ¿Y tienes Biblia en mano? Ahí está, muy bien, ya se está adentro. ¿Ok? ¿Y nosotros quiénes eran? A ver. Ajá, ¿y tú? ¿No has recibido al Señor en tu corazón? Sí, aleluya. Bien, entonces estamos aquí en una asamblea cristiana. No tenemos ni sacerdotes judíos, no tenemos a Pilato ni a nadie. Somos de Cristo. Vamos a predicarle al Señor abiertamente, porque Cristo viene. Ya el Cordero y el que nació en Belén cumplió su misión. Y ahora viene por nosotros. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Oh Padre, pónganse en pie allí donde están. Sí, Señor Padre, yo te pido, Señor, que tú, Señor, nos dé la valentía de predicarle al Señor, de no juzgar a alguien o desecharlo por lo que piensa o por lo que habla, porque todos nosotros éramos del mundo y teníamos la mente entenebrecida y teníamos una mente reprobada y rechazábamos todo lo que era de Cristo. Pero dentro de nuestro corazón había un vacío que solo puede ser llenado por Dios. Hoy, Señor, te pido que tengamos compasión por ese mundo perdido, que cuando nos griten o nos insulten por nuestra fe, no importa, Señor, porque a ti también te gritaron a la par, crucifícale. Hoy también, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero, Señor, te pido que sean mentiras, acusaciones injustas, pero nunca verdades. Que suframos por ti, pero no por sufrir porque nos los merezcamos. Te pido pues que alumbremos, gloria a Dios por Panamá, que podemos predicar el Evangelio abiertamente, que aprovechemos, Señor, y oramos por las autoridades. Oramos por César, por los que tienen posiciones de mando, para que sigan permitiendo que corra la palabra de Dios y sea glorificada en nuestro país y más allá de ella. Señor, te lo ruego por ellos y haz que el Evangelio corra por todos lados y que haya hermanos convertidos en todas posiciones. Bendice a mi país, bendícelo y reprendemos todo espíritu de maldad, toda atmósfera diabólica que quiera apoderarse de mi nación. Oro por ella, oro, Padre mío, para que lo que se predique ahora es Cristo Jesús en todo lugar, en toda ocasión. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, Señor.